Es miércoles 23 de abril, son las 18:33. Hoy estuve pensando en la tarde sobre este caso de Daniel Quintero. Eh, Consideré tomarlo en cuenta, dado pues que hay ciertos elementos que son coyunturas y a los que sí se les da eco. Y eh, estuve pensando en lo siguiente, o sea, en este momento uno de los delitos que le están imputando a este señor, yo la verdad no sé muy bien qué fue lo que pasó, pero esto lo hago también por una razón. Se supone que este señor plantea una posible asamblea constituyente, así como lo planteó Petro, así como he escuchado que lo plantea el señor Santiago Botero. Y bueno, las demás que están, las de la Confederación de Juntas de Acción Comunal, la que lidera el Movimiento Popular Nacional con Alfredo Henao, la que lidera Roberto, se me olvida su apellido, eh, en Santander, William Benavides, del Comité de la Victoria, de país, con su libro País de Malpatriotas, y bueno, la que de mi parte estoy tratando de hacer como una integración de todas estas iniciativas y planteando diferentes propuestas que pues busco identificar esto que se plantea. Pero bueno, en este caso, acá se ve algo reciente, pues de mi parte es la primera vez que veo una audiencia que se intenta acusar de prevaricato, en este caso por acción. Y aquí estuve viendo el papel de una fiscal y un juez, que en este caso, algo que me parece importante es que en teoría se supondría que ellos no también en algún momento podrían estar siendo juzgados por prevaricato por omisión y por estafa incluso. O sea, este señor aquí plantea que Fico es tan bruto que no se da cuenta que va para la cárcel, pero pues técnicamente Daniel Quintero también debería estar denunciado por prevaricato por omisión y estafa, menos dentro de lo que he hecho. Y el punto es que el señor plantea reiniciemos a los políticos, pero igual es él un político. Y traigo a colación el último documento que redacté este año, que la última versión es del 16 de abril, y pues justamente uno de los objetivos es correlacionar, causalizar, hacer conexidad y consecuencialidad entre el problema de la violación del derecho humano 27, el constitucional 23, el 17, el 3 y el inciso 5 del constitucional 40, bueno, y el delito de prevaricato por omisión y estafa. Aquí planteo lo que implica, en este caso, por ejemplo, que los jueces no permitan hacer algo que ya en Estados Unidos empezaron a implementar el 20 de enero de este año, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y ellos no han permitido, y esta petición se le ha elevado a todos ellos, de que permitan hacer un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial para reducir la corrupción, los gastos administrativos y ayudar a descongestionar el sistema judicial. ¿Qué es lo que pasa en este caso? No tengo ni idea ellos qué usan o no usan y no se puede saber. Incluso en lo más cercano que se ha intentado el año pasado fue participar en una tutela de en una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo para descongestionar las tutelas en Cali, asunto sobre el que se puso una tutela para plantear eso y tampoco pasó nada. Es decir, eso ha sido pues como decisiones de jueces y en este momento el sistema o el régimen judicial está colapsado. No sé en qué momento pueda pasar, que incluso pensaría que si le dan eco a este caso, ahí debe haber algún provecho ilícito para parar a este señor que quizás por lo menos es una amenaza que esté públicamente manifestando que va a proponer cambiar la constitución y reiniciar a la política. O sea, al final igual los artificios y engaños, porque pues por lo menos de mi parte con lo que le he propuesto es uno más de ese montón, pero ese es un cuento así como el cuento de Petro. Y este cuento, pues mal que bien, así engaña a otros, despierta personas. Y es una persona que pues tiene capacidad, tiene poder de comunicación. Estamos hablando de alguien que ya lleva 1 millón de seguidores y pues que se plantea ser candidato eh, presidencial. E incluso algo que me parece delicado de esta persona, y se lo cuestioné en su momento, es que planteó que si quedaba, llegaba a ser presidente, iba a cerrar el Congreso, iba a convocar una constituyente. Ahora, lo que a mí me parece
bastante absurdo de todos los políticos es que ¿por qué solamente convocaría una constituyente si es presidente? Y en este caso, ¿por qué no se toma la tarea, sea que esté imputado o no esté imputado como esté, de hablar con quienes hemos venido considerando específicamente qué se debería reformar en la Constitución y puntualmente como se viene tratando de concientizar sobre el problema que hay con el régimen judicial? Voy a ver si encuentro lo que pegué en estos días sobre este asunto. Bueno, aquí no está. Pero bueno, en este caso hay un problema sobre quién juzga a los que juzgan, o sea, y quién juzga a los que investigan. Aquí tenemos una señora fiscal y un juez, o no sé si es juez o magistrado, que ellos técnicamente, pues dentro de lo que están haciendo, algo que me parece importantísimo en este momento y que me parece gravísimo, y además de importante, grave, es que nosotros, si pudiésemos estar haciendo este diagnóstico, en Colombia podríamos estar trabajando en la frontera de la inteligencia artificial y no como pasó en Estados Unidos, que iniciaron algo como Doge y nosotros pudimos haber hecho desarrollos y no, ya nos toca a espectadores. Y eso es una violación del derecho humano 27 que nos van dejando relegados como espectadores y se viene pidiendo y repidiendo la importancia de que se permita hacer un diagnóstico de la inteligencia artificial. Vamos a ver en este momento cuánto ha actualizado los ahorros estimados y a qué fecha está Dodge. Que esto no lo han permitido hacer. O sea, aquí se está usando inteligencia artificial. Bueno, ya van 993,79 dólares por contribuyente y 160 billones de dólares de ahorro. ¿Hasta qué fecha? No sé hasta qué fecha es esto la actualización. Hasta el 20 de abril. Y en este documento, ¿cuánto fue a la fecha del 8 de abril, por ejemplo? A ver, a ver, a ver. Como 900, ¿qué? Ah, miren lo que ha avanzado esa iniciativa en ahorro. Y justamente pues hoy tenía una reunión con las CUN, que no me llegó el calendario y bueno, ya quedó para la próxima semana. Y hoy hablé con una persona de ACRES, de la Asociación de Estudiantes, y le expliqué este asunto. Entonces, es un tema que pues hay un déficit en las universidades públicas de 19 billones y gran parte del problema es el despilfarro. Mire, ha pasado, aquí estaba hasta el 8 de abril, 150 había aquí y mire, 10 billones de dólares identificados en ahorros en 12 días. O sea, miren el ritmo, cómo va la frontera de lo que llevan los norteamericanos usando inteligencia artificial. Y 931,68 aquí ya casi llega a 1000. Y esta iniciativa no lleva ni 6 meses. Y esto se propuso empezar a usar esto, que algo se usa, pero desde el 21 de septiembre del 2014 y se especificó puntualmente cuando cambiamos de Congreso. Y esto es un perjuicio. O sea, aquí quiero simplemente dejar la constancia sobre esto y la importancia de hacer un proceso de paz porque al final, en teoría, así como se logró algún grado de impunidad con los grupos terroristas, con tanta persona indiciada del sector público y hasta del privado con prevaricato y estafa, que esto en algún momento en mi caso es posible que a mí, así como esta persona, o yo pueda estar en este proceso, en una audiencia pública, de que me inventen algo de lo que estoy haciendo, no sé, o en este caso los mismos fiscales o jueces o magistrados, sea que este en un futuro sea cualquier historia que a mí, con esto que estoy haciendo, claramente hay un conflicto porque yo preveo que por el momento no conozco a alguien que haya empezado a evidenciar eh, cómo se puede hackear, llamémoslo así, el problema que hay en el régimen judicial, porque acá hay una paradoja que globalmente no se ha resuelto, o sea, quién es, cómo, cuándo, etcétera, investiga a los que investigan, juzga a los que juzgan, juzga a los que investigan e investiga a los que juzgan. Esto es algo en una asamblea constituyente de considerar. Ahora, inteligencia artificial, ¿qué se me ocurre por el momento? Que es algo que planteo que es un problema sobre un caso, darle contexto de las pruebas y de la interpretación de las leyes que hay frente a cada caso. Y en este caso, por ejemplo, hay una paradoja que él dice,
Yo no sé qué pasó allí, que la fiscal no le contestó algo y que el imputado es Federico y no él. Bueno, aquí se aparece que también lo investigan a él. Y sea como sea, o sea, el asunto es que entrenar la inteligencia artificial, que eso es un asunto por el que hace más de una década decidí entrar a AFIT, porque había ingeniería del conocimiento, que es un área que, pues yo en su momento, o sea, este nombre de la ingeniería como tal no es tan público, pero pues ya de alguna manera la inteligencia artificial va en ese nivel. Pero el asunto con esto es que busca extraer hacer sistema de expertos para extraer el conocimiento de expertos humanos en un área. Entonces, en este caso, hacer el ejercicio que en EAFIT, justamente ayer, pues hablé con una persona de la directora de la maestría o la jefe de la maestría de sostenibilidad. Bueno, en este caso, extraer el conocimiento de expertos en un área determinada, ser jueces, fiscales y magistrados y entrenar la inteligencia artificial para que ayude a dar una perspectiva decisoria. O sea, es una herramienta para poner en ponderación con cierta ecuanimidad sobre un caso. A mí me parecería, por ejemplo, en el caso de lo que yo he presentado, que es una injusticia desde mi perspectiva, que pasó hace un año que radiqué la tutela el 24 el 25 de abril, no me acuerdo, y poner todo lo que hay más el argumento de los jueces. Y en este caso, por ejemplo, tener como un veredicto de la inteligencia artificial sobre lo que considera, incluso con los parámetros de por qué considera un elemento y no el otro. Y esto ayudaría mucho a darle una perspectiva analítica a los jueces y fiscales e incluso considerar tribunales. En este caso, Alfredo Henao, uno de los asambleístas constituyentes, planea un tribunal de conciencia. Yo no sé este señor, y aquí lo planteo más que tratarlo de defender a él y a Federico, como es un escandalito reciente, aquí pongo a consideración que estoy seguro que este señor le manda un correo ahora y no va a responder la petición. Esto solo lo dejo de precedente. Pero es un problema que si él siente que están haciendo una injusticia y como es un asambleísta constituyente, así como Petro, sea cual sea la pretensión por la que pretendan cambiar la constitución, así sea que hasta para tener más poder o para tener poder considerando persuadir con artificio y engaños personas para venderle la idea de un cambio a través de una constituyente, que eso es una artimaña también que se utiliza. Pero bueno, sea por lo que sea, este señor, pues en teoría, dentro de mi interpretación, es un posible asambleísta constituyente, pues porque está hablando de eso, y me parece importante poner a consideración qué es lo que le propone este señor al país, que es el único, es solamente dos que le escucho acá en la reforma de la Constitución, a él y a Santiago Botero, que Santiago no me contesta hace más de, creo que hace 2 meses habíamos acordado hacer una mesa de diálogo, y nunca más volvió a aparecer. Pero bueno, el asunto con esto es que este señor dice que vamos a resetear la política. En este caso, lo que pretendo también es en qué momento, por ejemplo, se podría llegar a el punto en que un tribunal o unos jueces, lo que sea, con lo que he recogido para denunciar o lo que podríamos recoger es una invitación a ver quién más se suma, depende del tiempo que pase, no tengo ni idea qué pueda pasar después de esto, para estimar los perjuicios y ver con quién se empieza. O sea, técnicamente este señor está sonriendo, pero técnicamente, si la justicia funcionara, él, además de tenerlo aquí con esto, igual a Federico, que este es el problema entre los dos, e igual al presidente, a los ministros, debería demostrar que no ha prevaricado y estafado. O sea, este ejercicio de hacerle un juicio, que aquí es prevaricato por acción, no por omisión, tendría técnicamente estas dos imputaciones y no ha pasado nada. Y pues esto es algo que en algún momento ojalá no pase más de un año para que esto se haga efectivo. Y aquí hay un punto que me parece importante dejar constancia de mi posible persecución judicial futura. Cuando alguien que incomoda a otro lo ve hacia punto de estar en la cárcel, o sea, esto es una jauría, meterse a la política, de tener un poco de gente que te quiere ver muerto, privado de la libertad, en la cárcel, sin internet, censurado, callado, lo que sea. O sea, esto es una jauría. Pero a lo que quiero llegar con esto es con estos mismos jueces y fiscales que le voy a enviar esto a ellos mismos, a ver quién es el juez, quién es el juez y fiscal del caso de Daniel Quintero. Ojalá que respondan, pero bueno, igual voy a dejar constancia de que se les envió, que no creo igual que pase nada. Habría que tener, habría que lograr un apoyo colectivo bastante fuerte para que en algún momento
algo de justicia pase y bueno, quizás pase y si me matan, pues aquí dejo el precedente de lo que se podría hacer. De hecho, propongo que luego lo haré más específico, que cada persona empiece a denunciar anónimamente y le haga seguimiento por lo que crea que se siente estafado o públicamente como quiera por lo que se ha recogido. Pero aquí hay un prevaricato por omisión y por estafa porque el señor retardó, omitió, denegó y rehusó mientras fue alcalde propuestas que se hicieron cuando él era alcalde. Lo mismo ha pasado con Federico. Ahora, la fiscalía a esto no le da pedal. Aquí seguramente los que están queriendo que este señor ni no siga, digamos, así sea con artificio de engaños, despertando a la gente con su discurso, que es un discurso de cambio y que pues mal que bien, como se dice coloquialmente, más rápido se acaba la guamasa que los marranos. Esto mueve gente que le va despertando la mente. O sea, poner a decir, no, que vamos a hacer asamblea constituyente, eso molesta para los que están beneficiados del status quo, porque aquí dice reset a los políticos en Colombia. Y finalmente, más que reset a los políticos, es que él es un político. Aquí tenemos que organizar, somos las víctimas de los políticos y de los fiscales, jueces y magistrados y los banqueros. Y el asunto de empezarle a hacer esto a los fiscales, jueces y magistrados, esto para mí es tan riesgoso, pero la verdad, ayer se lo planteaba a una persona, la vida me ha puesto a hacer eso públicamente, no hay, o sea, no, siento que no he tenido opción de escoger nada más y pues tocó. Pero sí me parece importante tener en cuenta este punto porque cualquier cambio futuro a personas que ahorita tienen unos privilegios y que pierdan poder, que por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial empiece a poner un análisis más ecuánime que confronte una decisión de un humano y que pues pueda dar, que pueda dar pie a que se revalúe lo que decidió y que incluso ese poder tan absurdo que es el poder de privar de la libertad, de obligar a hacer o dejar de hacer algo que tiene un fiscal, un magistrado, un juez, o incluso en el caso donde se aprueba la pena de muerte, pues sentenciar la pena de muerte a alguien. En el caso que es una asamblea constituyente, se llegue a aprobar y a considerar. Y pues bueno, al final los que manejan principalmente el dinero, lo que supuestamente es dinero, banqueros, y los políticos con todo el poder que tienen, que administran recursos, toman decisiones las más importantes de una sociedad e incluso dirigen hombres armados, policías y militares, que eso es bastante poder, o sea, estos son tres estructuras de poder muy fuertes, estos por lo que preveo están escondidos, pero en gran parte, de alguna manera, estas categorías fueron surgiendo principalmente de ese proceso, y bueno, aquí, por ejemplo, este logo que es, en Colombia se llama cuando alguien lo cogen como se abusan de una persona, le dicen que lo cogen de marrano. Entonces aquí como que se acabaron los marranos, invitando como a despertar de esa manera neurolingüísticamente y bueno, los jueces que se hacen los ciegos. Pero aquí yo me pregunto, si en algún futuro sucede, pues un escenario, que por lo que yo he recogido o he despertado personas para que analicen esto, estas personas que están juzgando a alguien, imagínense que luego a futuro, y lo dejo a estas personas, que ya estén en el papel del que está, eh, se llama imputado, no, el que está indiciado. O sea, por ejemplo, en el caso de que la señora fiscal y el juez que se les va a enviar algo, porque se les va a comunicar específicamente a ellos, que se pongan en el papel de indiciados por prevaricato, por omisión y por estafa, y pues lo que sea o por lo menos lo que se ha tratado de ir concientizando en este momento, es, es una posición en la que deben demostrar lo contrario. Lo que sucede es que la verdad hasta el momento no he logrado que más personas entiendan con profundidad lo que yo preveo frente a este asunto de los perjuicios. Asunto que ya en el caso de los científicos, profesores, inventores de las universidades públicas o de las organizaciones educativas públicas, al poner en consideración la magnitud de lo que implica eh, el déficit de las universidades públicas, pues de pronto ahí sí logre sumarse colectivamente porque es algo que afecta a sus intereses. Cuando lo planteo así como aislado,
el egoísmo de las personas es tan fuerte que a la gente ni le importa, pero de pronto con lo que está pasando, sí es algo que puede suceder. Y aquí en el caso de estos fiscales y magistrados, este inciso 5 lo están violando, o sea, tenemos derecho a tener iniciativa en corporaciones públicas. Si se les está planteando, la iniciativa es poder hacer un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial, que incluso en su momento hizo una convocatoria a la alcaldía de Cali el, con el Banco Interamericano de Desarrollo y no pasó nada. O sea, no se permitió tener la iniciativa, incluso aun cuando se propone donar total o parcialmente lo que se está haciendo. Es que, o sea, ese es el punto que quizás en algún momento esto explote, incluso dejo mi constancia de lo que me puede pasar a mí por confrontar magistrados, jueces y fiscales y incluso exhortarlos porque pues técnicamente están cometiendo unos delitos y eso genera perjuicios. O sea, el sistema, el régimen judicial está colapsado. A ver si esto es, aquí fue lo que se le envió al Banco Interamericano. ¿Sí fue este o no? No, eso fue como que antes o después. Acciones esta. ¿Cuál es la última versión? 3.7, 2.6, 4.7. Es esta. Bueno, aquí hay una que se envió. Acciones colectivas de tutelas para mejorar, reformar la gestión de acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares, acciones colectivas, petición a habeas corpus, demandas civiles, solicitud de sentencias. Mire, aquí se envió este documento el 6 de agosto del 2024. No, se terminó el 14 de agosto. Y se envió y se demandó a estas áreas. A ver si aquí también aparece, se mandó al Consejo de Estado, a la Corte, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Corte Suprema, de la Fiscalía, e incluso hasta la ONU. O sea, técnicamente este es el documento que, pues desde mi perspectiva, quizás en el momento que pueda pasar algo así, esto es una prueba, cuando se esté presentando y le pongo en consideración, aquí está la prueba que el 14 de agosto se envió esto, iba dirigido a ellos, o sea, ellos están demandados, todo el Poder Judicial, porque se está proponiendo mejorar, reformar la gestión de tutelas y había una convocatoria de la alcaldía de Cali y al final no pasó absolutamente nada. O sea, este es el documento y sobre esto no pasó nada. Incluso a ver si aquí está la Defensoría y Personería. Defensoría no se demandó, o sí, pues sí se debe haber demandado, pero no apareció. Pero bueno, el caso de la Defensoría es un asunto que tendría que competir también a lo que está pasando, porque están violando derechos. Y vuelvo y repito, el derecho constitucional 40. Y todos estos casos, e incluso mostrarle a una persona una herramienta que muestre las pruebas que tienen contra ella y lo que podría decidir un fiscal o un juez, eso es una presión sobre la hostilidad penal que pasa con el delito de estafa. Y es una discusión que en este caso, por ejemplo, se solicitó una sentencia, un fallo para ver qué opinan ellos, o un auto o conceptos. Eh, y bueno, el caso es que eh, no se ha hecho nada, o sea, no se respetan las peticiones, se pone una tutela para mejorar la forma de hacer tutelas e incluso para dejar constancia sobre la realidad de lo que sucede. Cada que subo a YouTube un video de la plataforma de tutelas, censuran el video. ¿Y cuál es la razón? No entiendo cuál es el problema de mostrar públicamente las ineficiencias de las plataformas actuales. Y eso es o sea, eso es un perjuicio, realmente, porque eso se podría mejorar y que incluso a un punto que si personalmente algo que haría con amor, podría decirlo así, que estaría tan, o por lo menos procuraría que esté tan bien hecho que se pueda vender a otras partes y que sea una fuente de ingresos para el país, poca o mucho. Pero al final no permiten hacer eso y violan derechos humanos y en este caso el derecho humano 27. Y pues bueno, no sé por el momento qué más decir. Aquí un punto grave, mire, o sea, en el caso del régimen judicial o esta rama judicial, como le llaman, no sabemos qué porcentaje se está despilfarrando para poder invertir más recursos allí. Y ellos tienen el poder, es que el poder que ellos tienen no lo tiene nadie más. O sea, si ellos se logra hilar una lógica de argumentación, demostración, cuantificación, no sé qué, de qué manera para que ellos finalmente juzguen y en el caso de la fiscalía investigue, aquí ni siquiera hay cooperación entre un asunto y la otra. Y este es el problema
también desde la Constitución de Colombia es violación del derecho constitucional 229, que plantea que todos tenemos derecho a la administración de la justicia, acceder, y no permiten acceder a la administración de la justicia. Entonces voy a este punto, que si hay injusticia entre los que administran justicia, entonces, ¿qué hacemos allí? Igual este señor que en este caso lo tienen contra un paredón para la cárcel, porque pues está ladrando que va a reformar la justicia, y me parece a mí que en gran parte se le abre una persecución porque es un temor para ellos, o sea, para los fiscales, jueces y magistrados. Y en algún momento, a mí posiblemente, y eso es algo por lo que personalmente procuraré huirle a cualquier cargo público, porque pueden pasar tantas trampas. Yo no sé este señor qué hizo, qué dejó de hacer, no tengo ni idea. Pero confrontar esta estructura metido allí, eso es un problema. Pero bueno, simplemente quería en su momento dejar un precedente para los jueces y magistrados y fiscales que en su momento estén en el papel de indiciados cuando se pueda avanzar en eso, porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no funciona, y que estén ahí en el papel donde está Daniel Quintero ahorita, y ya no por prevaricato por acción, prevaricato por omisión y estafa. Y en este documento se plantea como objetivo, o sea, se está analizando preliminarmente y superficialmente la correlación, causalidad, conexidad y consecuencialidad. Aquí estoy dando simplemente un análisis de la omisión, retardo, rehusamiento y denegación de ellos, y aquí estamos viendo un impacto de un caso de estudio en otro país de lo que ha implicado poder llevar a cabo esto con una cierta voluntad política, porque incluso hasta en este caso, posiblemente si yo estuviese ayudando aquí y como planeaba la propuesta que hice, que no era un tema de que hiciera el protagonismo Elon Musk, que es el que casi siempre sale a sacar pecho, que él fue el héroe que encontró esto, lo otro, que incluso hasta el doctor Barry Beck, no sé qué es, que es biólogo, me olvida el nombre de él, eh, o Trump, o sea, aquí lo que se proponía era hacer esto de manera crowd, o sea, colectiva, entre muchas personas habría un sistema. El doctor Vivek Ramaswamy, que es un billonario también, tiene $1 billón de patrimonios, bueno, tuvo en su momento. Pero bueno, el caso es que, pues pongo en evidencia un perjuicio, o sea, un despilfarro que no podemos saber que es un despilfarro por lo que implica el mismo delito de estafa, porque estamos inducidos, mantenidos en error y no sabemos qué hacer porque no podemos verlo. No responden peticiones, las peticiones nos despilfarran más recursos, no respetan el derecho humano 27 a proponer la iniciativa, no permiten tener iniciativa en corporaciones públicas, y los jueces y magistrados no permiten, o sea, con su poder, que si ellos dicen, sí, esto hay que hacerlo porque nos convencieron, háganlo, y punto, lo dijo un juez, un magistrado, un tribunal, una corte, lo que sea, pero no, o sea, no se puede, o sea, en este caso, vuelvo y le dejo constancia a todos los fiscales, magistrados y jueces de Colombia, por el momento, cuando estén en esa silla, Daniel Quintero en su momento si llega a pasar. Y aquí les estoy mostrando algo que se les ha enviado y que como muestro acá, se hacen los ciegos. O sea, por más de que esté aquí, hay una prueba que se están haciendo los ciegos, y hay un documento que les estoy mostrando que se envió el 14 de agosto del 2024 sobre esto, y no pasó nada, no hicieron nada y sigue sin pasar nada. Y en este caso, ojalá, porque los científicos también se hacen los ciegos, o sea, los que están allí, ojalá con esto que se está planteando, despierten de alguna manera o se concienticen bien, porque les traté de contextualizar la magnitud del problema que hay del déficit de las universidades públicas. Y algo que les digo aquí a los fiscales, jueces y magistrados, esto es mucho más grave de lo que ustedes, en su arrogante, soberbia, indolente, abusiva, temerosa, conflictiva postura actual, tan siquiera llegan a concebir, vislumbrar, dimensionar sobre las posibles, probables, etcétera, consecuencias futuras. Y algo que les digo en este momento, con relación al derecho a la paz. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento de la Constitución de Colombia. Todo esto que ustedes hacen, que claramente uno de los responsables son los políticos, y diría que detrás de ellos banqueros y bueno, otros grupos, pero políticos, que al final son los que públicamente toman la decisión y se arriesgan penalmente, no quieren hacer algo, se les denuncia para que los investiguen y los juzguen, y los que juzgan tampoco, o sea que hacen parte de ese mismo cartel. Esto es gravísimo, porque ya están las pruebas de que no lo hacen, y aquí están las pruebas de que la fiscal no ha pasado nada con esto, incluso
pues acá hay una paradoja para reformar la Constitución y esta persona que la tienen públicamente en la guillotina frente a este caso y pues él mismo siente que se salvó estos dos delitos y en teoría pues tiene dos más. Ahora, estos mismos fiscales y jueces pues también están deberían estar indiciados y no pasa nada. Aquí por eso un objetivo 3 de este documento es exhortar a los fiscales, magistrados, jueces, políticos, servidores públicos eh, para que se concienticen sobre la baja probabilidad. O sea, esto es un tema que es, cuando se logre una masa crítica importante, o por lo menos más que una masa, un pequeño grupo de apoyo de científicos, y en este caso, por eso invité a estudiantes de ciencias y tecnologías, aspirantes a estudiantes de ciencia y tecnología, y comunidades científicos y mentores, abogados, matemáticos, estadísticas, contribuyentes de impuestos, incluso nos faltó economistas, pero bueno, cuando se logre cuantificar muchos aspectos, como pasa en Dodge, de la baja probabilidad que tendrían que tener de llegar a demostrar con el mayor rigor científico, cuantitativo, matemático, penal, jurídico, legal, constitucional, humano, ambiental, social, cultural, que no han generado perjuicio. O sea, el punto en esto, aquí simplemente estoy dando dentro de mi capacidad recursiva una perspectiva cualitativa de que hay perjuicios. O sea, frente a esto que estoy haciendo, deberán demostrar que en realidad no hay perjuicios. Y pues es algo que aquí pueden ver, activar la frontera de la ciencia y la tecnología, lo que ha implicado en otro país, ¿no? Obviamente las proporciones son muy diferentes que yo hasta creo que lo que creo, no, sí, 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 estoy casi seguro. Bueno, eso luego lo analizo. Que lo que se han ahorrado en Estados Unidos es el presupuesto general de la Nación de Colombia, quizás, no sé. La verdad no sé, pero bueno, es una por lo que sea, pero debe ser un monto importante. El caso es que este objetivo es exhortarlos, o sea, espero que aquí se logre alguna exhortación y que si hago otra próxima tutela, pues que se pueda avanzar, o lo que pedí en este caso a la personería, que ayer supuestamente pues grabé y publiqué la llamada, pedí que asignaran un abogado para que se organice como ellos supuestamente entiendan lo que sea que pase, porque hasta el mismo abogado lo deberían supuestamente decidir los jueces, que creo que funciona así. Y pues bueno, o sea, yo la verdad siento que estoy perjudicado. Espero que más personas entiendan que también estamos perjudicados y que están usando artificios y engaños para inducirnos a mantenernos en error. Mire, hay un despilfarro gigantesco en Estados Unidos. Aquí ya empezaron a dejar de inducir o mantener en error a los contribuyentes. Es que a un contribuyente $1.000, pues madre, o sea, en Estados Unidos $1.000 tampoco es mucho. Por un trabajo operativo puede ser hasta menos de una semana de trabajo, 5, 4 días, depende del estado, o hasta una semana. Pero $1.000 en Colombia es un monto importante, que es casi unas 400 horas de trabajo de una persona. Por dar un ejemplo, pues que igual no se ajusta a la proporción, pero en dinero es un asunto eh, relevante a considerar, incluso porque el déficit de las universidades públicas, según recuerdo, habría que hacer una vaca como de 380.000 pesos por contribuyente, o sea, contribuyente no, por habitante. Asunto que este déficit o sea, es un monto importante, 358.490 pesos de 53 millones de personas. Y aquí estamos inducidos, mantenidos en error. Espero que los profesores, investigadores, científicos, estudiantes de las universidades, por lo menos de las públicas, entiendan la magnitud de esto y que nos pongamos de acuerdo para eh, resaltar los perjuicios y que claramente aquí sí es un asunto que, como dijo Jesús en su momento, o como supuestamente dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, aquí casi que todo el sistema son delictivos y no sé qué podría pasar frente a un posible caos que me preocuparía que incluso se pueda dar algún tipo de guerra civil por el caos de que haya o sea, que la gente se moleste y que incluso algo que se plantea con los militares y policías que protesten y que se establezca un protocolo, porque el sistema o el régimen judicial, claramente la gente entiende que no funciona y que se una para que se entienda eso. Y esto es por eso una razón por la que me parece importante
poder hablar públicamente con magistrados y jueces como se le pidió a la persona del Tribunal Superior de Antioquia, porque ellos no están cumpliendo su trabajo, no están juzgando con ecuanimidad, al menos esa es mi hipótesis, para poder revisar si eso es quizás apropiado o no, pues en gran parte tocaría considerar una revisión de pares, pero para mí eso es prevaricato y estafa, incluso más que decían o no sobre los juicios, el hecho de que no permitan revisar qué podemos hacer con la inteligencia artificial para descongestionar el sistema judicial. Impunidad, Fiscalía de Colombia. A ver. Impunidad, impunidad, justicia, Colombia. Claramente, el derecho, la Corte Suprema, un ejemplo, la presidenta de la Sala Penal declaró que la impunidad en Colombia supera el 90%. Un sistema de justicia, 7 de diciembre, supera el 93%. Bueno, yo no he encontrado noticias. La impunidad como factor de persistencia. La lucha contra la impunidad es un deber. 93.99% de impunidad. Esto es bastante grave y claramente quizás un gran problema, además de la corrupción, que pues claramente eso es factible, que a una persona con ese poder le ofrezcan algo que no se va a ganar ni toda la vida trabajando, pues yo creo que uso artificio de engaños. O sea, eso es algo muy fácil de que se dé, o muy probable, pero ahí donde hay que pensarse cómo se puede llevar a, a castigar y a confrontar una decisión inadecuada y que incluso se pueda poner un veredicto con mucha ecuanimidad, que la verdad, un análisis de la inteligencia artificial, como está, aun cuando tengo que gastar agua y minerales para que eso funcione, eso me parece pues por lo menos clave, porque mire, 93%, una cifra calificada como escandalosa. Ahora, el punto es eso, ¿qué podemos utilizar con inteligencia artificial para ver qué se puede usar de herramienta para que le analice y le resuma los documentos a los jueces, fiscales, magistrados, incluso para las denuncias que se puedan automatizar, que eso lo hacen manual, escribe una persona, que puede ser rápido, todo ese tipo de cosas y no quieren, o sea, se rehúsan y retardan, prevaricato por omisión, es una petición y es una petición que además está amparada por un derecho constitucional que es el derecho a tener iniciativa en corporaciones públicas y justamente no se respeta el derecho de peticiones, no se respeta el derecho humano 27, que eso es progreso científico para que podamos disfrutar de él, disfrutar de la justicia, y eso en consecuencia implica que no podamos acceder a la administración de la justicia. Entonces, pues aquí estoy dando un análisis de, ojalá entre más personas se puedan sumar, estudiantes de derecho, semilleros, grupos de investigación, para que pongamos esto fuertemente en la mesa y no seguir yo aquí solo en una batalla que por lo menos quienes están dependiendo de su educación de la teta del Estado, pues lo entiendan. Y en mi caso, pues algo que me parece importante es poder, la verdad, frente a lo que yo hago, creo que esto es un trabajo importante y si no es importante que alguien me lo demuestre con rigor científico que lo que yo hago no es importante, poder vivir de algo que es importante, no de otra cosa que forzadamente me toque, porque yo considero que lo que estoy haciendo, a pesar de que muchas cosas no me gusta hacerlas, o por lo menos con la intensidad que implica hacerlas solo y sin recursos suficientes, eso hay que hacerlo así y luego lo puedo delegar con personas que se apasionen de cada proceso puntual o actividad o algo que tengo que hacer, pero poder armar un equipo. Y esto me parece absurdo porque ayer una persona de Falabella, por ejemplo, me dijo que para que les pagara me pusiera a vender empanadas. Y el punto es que yo me he matado mucho tiempo estudiando, investigando, e incluso sin apoyo de la comunidad científica, que hay otro derecho constitucional que deberían pararlo, que creo que es el 80 y algo, que no lo puse aquí, pero está en otro documento, que el Estado debe apoyar la ciencia y las organizaciones que apoyan la ciencia. Eso no me acuerdo cuál es. Pero bueno, el caso es que eh, yo debería poder vivir de lo que estoy haciendo, o sea, poder recibir ingresos por este trabajo que hago, de la manera de donde salgan, como salgan. Pero eso es un punto clave que a nivel personal me parece que es indigno porque no puedo
hacer lo que estoy haciendo con los recursos básicos para hacerlo y que además hacer otra cosa me parece que, que es inapropiado por el tiempo que me he formado y por la gravedad de lo que está pasando. Entonces eso es algo que a mí me parece que es grave, complicado, porque incluso ayer una propuesta era eventualmente, por ejemplo, ponerme a hacer marketing, asunto pues que no es el problema y que cuando toca, toca, y que pues si sale hasta lo haré, pero esto es algo que quiero darte un precedente de lo que está pasando, porque pues, por ejemplo, yo considero que soy, tengo una habilidad buena para investigar historias de usuario, funcionalidades de software o métodos, hacer lluvia de ideas y de alguna manera me gusta. O sea, es algo que me apasiona y que me parece importante y no se me permite. O sea, he ido a Silicon Valley, busco con fondos de capital de riesgo, busco equipo y se desarma o no se pone de acuerdo, no sé, no se ha dado y busco y trato de documentar y dejar constancia de que lo que propongo eh, quede un marco probatorio que es necesario, y lo llamo hasta humanamente necesario, y no se dan las oportunidades por un régimen en el que estamos. Y al final es una violación del derecho humano 27 porque hay que hacerlo como sea. Y bueno, en este caso, traigo a colación ese tema puntual y espero que con esto, que no creo, pero por lo menos a futuro, cuando posiblemente tenga persecución de jueces, fiscales y magistrados, porque claramente cuando una persona, y yo lo he vivido, cuando una persona está con con la oxitocina o el estrés de la hostilidad penal o de una denuncia penal, eso es estresante. Y cuando eso pasa, que es básicamente poner a consideración que una persona vaya a la cárcel, pierda su empleo, su reputación, como pasa en este caso, que por lo propongo a este señor, que está estresado por la hostilidad penal y que incluso Federico, que además de esto le agrava a ese estrés dos delitos más que deberían estar indiciados, incluso los mismos fiscales y jueces de algo que ellos están prevaricando por lo mismo, artificios o engaños, artificios y engaños, retardan, omiten, rehusan o deniegan actos propios de sus funciones. Y aquí pueden ver, o sea, esto es una consecuencia, por ejemplo, de que no permitan, no respetan derechos y cualquier punto que baje, o sea, la impunidad en casos de corrupción es del 94, que baje el 94 al 93 o al 93,8, eso suma. O sea, la alegría de alguien que sienta que se le hace justicia, y lo doy por mi caso personal, o sea, cualquier cosa que sume, y por ejemplo, en el caso incluso a esta señora María Antonia Sanino, señorita, como le quieran llamar, mujer, humana, colombiana, o sea, no sé si en algún momento esto como se hizo más o menos público, la señora esté en este papel de indiciada y eso es estresante. O que cambien la torta y me pongan a mí, no tengo ni idea eso, a qué punto llega, porque hasta ese nivel de corrupción está, y pues no sé, o sea, para mí dejo aquí constancia ver este momento, y esto es algo más o menos público, yo nunca había visto un juicio por prevaricato, pues este caso prevaricato por acción, y que se empiecen a ver denuncias por prevaricato por omisión, lo de las prevaricatones y estafatones, que es algo que quizás en algún momento esto se empiece a confrontar y no sé dónde va a erupcionar el volcán de este problema, pero bueno, estoy mamado, son las 19:16, mucha gente con su camello oficina hasta ahora está descansando, yo sigo aquí, voy a empezar a organizar algunas cosas y voy a mandar esto a los correos que medio tengo de la rama judicial de la Red Mundial de Víctimas de Fiscales, Jueces y Magistrados, con la petición que se le hizo al tribunal, con la esperanza, y aquí quiero hacer algo para tratar de dirimir quizás algún odio o rabia o cualquier sensación que puedan tener fiscales, magistrados y jueces conmigo por lo que públicamente he dicho, enojado, que es como pensar en voz alta, y que incluso para, de alguna manera, promover que quien escuche lo que digo se enoje también y despierte, porque toca promover emociones y que he dicho cosas sobre ellos que se pueden sentir ofendidos y claramente para mí, yo sé que ningún fiscal, juez y magistrado de Colombia, y quizás del mundo, me detestan y yo diría que debo tener cada vez más cuidado porque tener
casi que enemigos a todos estos grupos, a este grupo poblacional, a esta categoría de humanos que tienen un poder gigantesco, o sea, ellos pueden privar de la libertad a una persona, hacerla, obligarla a que haga o deje de hacer algo, si no deja para la cárcel o si no le ponen una multa o si no incluso hasta una pena de muerte. O sea, aquí esto para mí es gravísimo, tenerlos así como enemigos y pues dentro del malestar que sé que humanamente tienen conmigo, así como los políticos y como los banqueros, pues los exhorto a que entiendan quienes han abusado más de lo normal de su poder, que han sido unas personas con un poder sobrehumano en realidad, y como tal, me parece que eso debe tener un límite, y por lo menos en mi caso, yo he recogido pruebas para mostrar después de que entendí un poquito de asuntos de derechos y de delitos, eh, este aspecto y no he tenido éxito hasta el momento con ningún proceso sobre este punto y pues por el momento son aprendizajes, pero claramente pues lo trato de decir es porque además de la confrontación dentro del marco respetuoso, hay una confrontación de lo que se dice y lo que se pretende. O sea, esta pretensión es un conflicto de interés porque aquí se les está armando un sindicato, podríamos llamarlo así, de personas que se están entendiendo que son víctimas. Y esto claramente a ellos no les va a gustar porque va a unirla a las personas para poner en consideración los delitos que cometen o que deberían demostrar que no cometen, como prevaricato por omisión y estafa y otros más delitos. Pero por el momento he logrado profundizar esos delitos y aquí podemos ver, según la impunidad de la corrupción, y la Corte Suprema planteó que supera el 90. Y ahora, vuelvo y repito, revisar tantos casos, que incluso un fiscal en su momento me decía que tenía como más de 1000 casos, es humanamente es muy complicado, pero si todos sus casos se organizan, se sistematizan y se lleva a un orden evolutivo y un análisis de cada uno cómo lo puede estar haciendo y una sugerencia de qué puede hacer, incluso pues asignar más personas para poder llevar a los casos y descongestionar el sistema, e incluso que los ciudadanos pues podamos ponerles como algún tipo de freno con la tecnología para que encuentre cualquier falencia. O sea, eso es un tema en inteligencia artificial se llama supuestamente hacer fine tuning, entrenar la inteligencia artificial para casos puntuales, incluso algo que se les propuso, porque lo he vivido yo y he planteado hipótesis sobre este problema, delitos puntuales como, a ver, ¿dónde está ese documento que no está? Acción colectiva aquí. Como denuncias penales, cómo agilizar las denuncias penales, las denuncias específicamente de prevaricato, sobre todo por omisiones de acción o de profundidad, que es el problema de este señor, que además es ingeniero electrónico y él dice que no es ni izquierda ni derecha, sino que es ingeniero y resuelve problemas, cosa que pues aquí hay problemas y está en un problema o están varios problemas y pues a ver si por lo menos se pueda poner una consideración, pues que además de los dos problemas que tienen los dos delitos, pues hay supuestamente otros dos más, ¿no? Y estoy mostrando pruebas, lo mismo para los fiscales y magistrados y jueces. Específicamente denuncias por prevaricato, por estafa, injuria, calumnia, amenazas, coadyuvanzas, en fin, o sea, estas son algunos delitos de los que he sido víctima y pues como tal creo que he podido inspirarme para ver hipótesis, para ver, no, para plantear hipótesis de cómo se podría ayudar a mejorar la manera en que se gestionan esos delitos puntualmente y pues así se puede hacer abiertamente con muchos más. Pero bueno. La verdad no tengo ningún tipo de esperanza que pueda pasar, pero pues simplemente fue el precedente y en algún momento quizás pase algo, pero bueno, aquí por lo menos mentalmente lo que analice el día de hoy, lo repliego y lo dejo allí reposado para que en su momento pues se tenga en consideración, pero en el corto plazo no tengo ningún tipo de expectativa de que algo relevante vaya a suceder, más que seguir padeciendo la victimización de prevaricato y de estafa y este cartel.
con el respeto de los jueces, magistrados y fiscales para que pues no me cojan más odio, rabia, enojo, porque sé que si se da papaya, en mi caso, cualquier papayazo para, como pasa con Uribe, que posiblemente pues plantean que ha cometido muchos otros delitos, pero termina cayendo la gente por delitos pendejos, como este escándalo que armó esta señora y cualquier pendejada, y pues lo pongo allí simplemente para poner en consideración lo complicado que está implicando y que va a implicar meterme en lo que estoy haciendo, que al final es casi algo que, no sé, la vida me puso a hacerlo, no, casi que ni tengo más opción, toca y la verdad es necesario. Esto para mí va a generar una persecución gigantesca. Porque bueno, ¿y por qué este señor, este caso de Aguas Vivas? Y ahí pongo en consideración, pongámosle el caso también de prevaricato por omisión y estafa, que incluso, pues para reiterar que no es solamente Daniel Quintero, hablando de Federico y el gobernador de Antioquia. Voy aquí, negociaciones, a ver si en dónde lo guardé. Alcaldía de Medellín. De aquí se dejó en la alcaldía de Medellín esta petición el mes pasado y no ha pasado nada. O sea, el 31 cuando se hizo el pliego de estatal que se radicó. Aquí, no, esta no es la foto. Esta es la otra foto, esta es la página 1. Entonces, respuesta a documento por email. No sé, es que dicen que reciben mi email. A ver, que esto no carga. Hoja 2. Aquí dice solicitud dirigida al señor alcalde Federico Gutiérrez para concretar mesas técnicas de diálogo de armisticios, que ahí lo escribió otra persona, con él y todo su gabinete en el marco de las manifestaciones, paro, pero en cuesta la hostilidad penal que no han cometido y seguirán cometiendo delitos de predicato por omisión y estafa, los cuales deberán demostrar de que no han incurrido en los mismos y seguirán incurriendo con el mayor rigor científico, penal, cuantitativo, matemático, jurídico, legal, humano, etcétera, más de la violación de los derechos humanos como 27, de sus considerados 22 y 23. Asunto que también hizo Daniel Quintero, pero pues ahorita el alcalde es Federico. Y frente a esto, o sea, técnicamente, pues deberían estar denunciados. No sé si en algún momento lo han llamado a interrogatorio alguno, que no sé, no lo han hecho. Y al final, y por ejemplo, si los fiscales dicen, no, es que estos señores, esos delitos que usted dice que están cometiendo no lo han cometido, pues respondan que no se cometió. O sea, el punto es ese también, ¿no? Porque pues sí, quizás, y hasta esto es un punto a nivel penal que después esto puedan salir también a enredar con falsas denuncias, que pueden generar un bucle ahí de líos de conflictos penales, de interpretaciones del Código Penal y de lo que sí, lo que no, que por eso por el momento me meto en esos dos delitos de prevaricato por omisión y estafa, pero tampoco lo dicen, o sea, no responden que sí o que van, no dan reporte, mire, vamos así, o estoy muy ocupado en esto y no he podido, y pues en el caso es que está ahí en la mesa dentro de todo propuestas para poder mejorar y violan otros derechos, entonces lo que quiero a tratar de aclarar que ellos vayan entendiendo la gravedad de lo que ellos están haciendo y ojalá pues la comunidad científica, por lo menos de las universidades públicas y los estudiantes, pues que hoy tenía reunión con la asociación, pues puedan considerar esto, que pues tampoco tengo fe de que sea, pero bueno, ojalá que sí, pues haya una esperanza, que todo tiene una probabilidad. Pero bueno, por lo menos en este momento me libero energéticamente de este pensamiento que me quita tiempo, energía, podría estarla destinando a cuestiones que considero más importantes y apasionantes, pero no, me toca hacer esto y no me apasiona, toca. Igual porque si no, si no destino algo de tiempo, que a futuro espero no tener que gastar tanto tiempo en esto, tratando de dejar precedentes de lo que hay que cambiar a nivel general, en lo macro, pues se va a seguir el mismo problema, ¿no? Y bueno, con esto me despido, estoy bastante hastiado de que me violen derechos humanos constitucionales y de ser víctima de los delitos de estafa y prevaricato por omisión y injuria, calumnia, entre otros delitos. Ay, ojalá se logre algo. Ay, y ya que conmemora el fallecimiento del Papa, si se conecta con Jesús,
como sea, o lo que está ya como está, ojalá ayuden lo que puedan la iglesia, cardenales, todo el tipo de religiones, pues a excepción de lo luciferiano, que no he encontrado hasta el momento nada, pues que uno diga que genera algo importante o algo trascendental quizás. Pero bueno, en el caso de lo que se pueda ya a nivel divino, por encima incluso de la Corte Internacional de Justicia y esto, ojalá, pero yo estoy mamado, 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 mamado. Me encantaría, por ejemplo, poder estar así sea una vez a la semana, con que aun cuando yo sé que usar, gastar llantas, usa petróleo, de bicicleta, hacer ciclomontañismo, de descenso y descargar por lo menos una vez a la semana, pero no puedo, no. Lo que hago no se remunera y creo no, pues que se demuestra lo contrario, que no es relevante hacer esto. Toca, es que no es ni siquiera que me apasione. Y bueno, no sé, en fin, estoy hasta los cojones.